Bueno, a continuación voy a mostrar cómo funcionan, bueno, la línea de tiempo de los procesadores a lo largo de la historia humana. Primeramente, el microprocesador, bueno, en sus inicios, era muy variado, o sea, no se tenía fijo qué iba a ser desarrollado para un mayor avance en los cálculos de mayor complejidad. Sin embargo, por la arquitectura de von Neumann fue mayormente propuesta una unidad central que llevara a cabo la unidad de que fuera encargada de procesar información y esta sea tratada para comprenderla y manejarla a nuestro antojo. A grandes rasgos, el procesador es un circuito electrónico que actúa como unidad central de un proceso en un ordenador. En inglés tiene sus siglas de CPU, Central Processing Unit. Es el encargado de proporcionar las oraciones del cálculo como un cerebro que organiza, da órdenes y envía información al resto del cuerpo. Los microprocesadores se utilizan sobre todo en ordenadores, pero también en otros sistemas informáticos avanzados, como impresoras, automóviles y aviones. En sus inicios el tamaño del procesador era de un armario y después fue perdiendo en dimensiones. Bueno, esto dependiendo por qué concibamos como un procesador, ¿no? Ya que fue tratado como un microprocesador a partir de los 1971, ¿no? Antes de eso no existía como tal un microprocesador. Había tubos de vacío que se encargaban de llevar a cabo los procesamientos. Después pasamos circuitos de a los circuitos integrados. Entonces, bueno, como tal, el primer ordenador fue en 1971. Este fue creado en sus primeros inicios por Intel. Es el 4004, fue el primer procesador del mundo creado en un simple chip y desarrollado por Intel. Era un CPU de 4 bits y también fue el primero disponible comercialmente. Desarrolló e impulsó la calculadora de Busicom e inició el camino para dotarla de inteligencia y objetos inanimados y asimismo a la computadora personal. Posteriormente pasamos a 1972, que en este caso pasamos también fue creado por Intel este segundo procesador, codificado inicialmente como 1201. Fue pedido a Intel por Computer Terminal Corporation para usarlo en su terminal programable DataPoint 2200, pero debido a que Intel terminó el proyecto tarde y a que no cumplía con las expectativas de Computer Terminal Corporation, finalmente no fue usado en la DataPoint. Posteriormente, Computer Terminal Corporation a Intel acordaron que el i9000 pudiera ser vendido a otros clientes. Pasamos a 1974 y este era conocido como el SCMP. Desarrollado por National Semiconductor, fue uno de los primeros microprocesadores y estuvo disponible desde el principio de 1974. El nombre popularmente conocido como SCAMP es el anónimo del Simple Cost Effective Microprocesador, por sus siglas en inglés. Un microprocesador simple y rentable. Presenta un bus de direcciones de 16 bits y bus de datos de 8 bits. Una característica avanzada para su tiempo es la capacidad de liberar los buses a fin que puedan ser compartidos por varios procesadores. Este microprocesador fue muy utilizado por su bajo costo y previsto en kits para propósitos educativos, de investigación y para el desarrollo de controladores industriales diversos. Posteriormente pasamos igualmente del mismo año, pero para la empresa de Intel, que fue el Intel 8080. Se convirtió en la CPU de la primera computadora personal de Altair 8800 de MIT.
según se alega, nombrada así por el destino de la nave espacial Starship del programa de televisión Viaje a las Estrellas, y el IMSAI 8080 formando la base para las máquinas que ejecutaban el sistema operativo CP-M80. Los fanáticos de las computadoras podían comprar un equipo altar a un precio en aquel momento de $395. En periodo de pocos meses se vendieron decenas de miles de estos. Motorola, que en sus primeros inicios se encargaba, bueno, ha sido una empresa de tecnología siempre, y pues los microprocesadores no son la excepción. En 1975 Motorola fabricó el microprocesador MC 6800, más conocido como 6800. Fue lanzado al mercado poco después de que Intel 8080. Su nombre proviene de que contenía aproximadamente 6800 transistores, varias de las primeras microcomputadoras de los años de 1970. Usaron el 6800 como procesador, entre ellas se encuentra la SWTPC 6800, que fue la primera en usarlo, y la muy conocida Altair 680. Este microprocesador se utilizó profundamente como parte de un kit para el desarrollo de sistemas controlados en la industria. Partido del 6800 se crearon varios procesadores derivados, siendo uno de los más potentes el Motorola. Posteriormente seguimos con el Z80. La compañía Zilog Incorporation crea Zilog Z80. Es un microprocesador de 8 bits construido con la tecnología de NOPS y fue basado en Intel 8080. Básicamente es una ampliación de y con lo que admite todas sus instrucciones. Un año después sale al mercado el primer computador que hace uso del Z80, el Tandy TRS-80, modelo 1 previsto de un Z80 a 177 MHz y a 4 KB de RAM. Es uno de los procesadores de más éxito del mercado, del cual se han introducido numerosas versiones clónicas y sigue siendo usado de forma extensiva en la actualidad en la multitud de sistemas embebidos. ¿Qué son los sistemas embebidos? Bueno, sistemas embebidos son aquellos sistemas que son de alguna tarea muy específica. Por ejemplo, un refrigerador vendría siendo un sistema embebido, o sea, requiere una función solamente, pues, que llegar a una cierta temperatura y mantenerla para que se enfríen los alimentos, y varía la temperatura de acuerdo a donde esté posicionado. Es decir, en el congelador pues la temperatura varía mucho más que estando normalmente en las legumbres o estando en cierta posición del refrigerador. O sea, es un sistema que solo se encarga de una sola tarea. La compañía Zilog fue fundada en 1974 por Federico Faggi, quien fue diseñador jefe del microprocesador Intel 4004, del que ya hablamos posteriormente del Intel 8080. Pasamos a 1978 con los Intel 8086 y 8088, una venta realizada por Intel a la nueva división de computadoras personales de IBM. Hizo que las PCs de IBM dieran un gran golpe comercial con el nuevo producto con el 8088, el llamado IBM PC. El éxito de 8088 impulsó a Intel a la lista de las 500 mejores compañías y prestigiosas de la revista Fortune, y la misma nombró a la empresa como uno de los triunfos comerciales de los 60. Posteriormente pasamos a 1982 con el Intel 286, popularmente conocido como el 286. Fue el primer procesador de Intel que podía ejecutar todo el software escrito para su predecesor. Esta compatibilidad del software sigue siendo un sello de la familia de microprocesadores de Intel, y luego de 6 años de su introducción había un estimado de 15.000 millones de PCs basadas en el 286 instaladas alrededor del mundo.
como podemos ver aquí el procesador. Pasamos a 1985 con el Intel 80386. Este procesador Intel, popularmente llamado 386, se integró con es una cifra muy grande, 275.000 transistores, más de 100 veces tantos como el original de 4404, el 4004, perdón. Esto lleva a cabo, es conocido por una ley de Murphy que es muy famosa posteriormente en el ámbito de la tecnología, porque él declaró que la capacidad de transistores iba a aumentar dependiendo de los años, se iba a duplicar. Entonces, pues, por eso se menciona aquí los transistores, ya que son los encargados de llevar a cabo los procesamientos. La generación 1989, el Intel 8486, la generación 486 realmente significó contar con una de las computadoras personales de prestaciones avanzadas, entre ellas un conjunto de instrucciones optimizado, una unidad de coma flotante o FPU, una unidad de interfaz de bus mejorada y una memoria caché unificada. Todo ello integrado en el propio chip de microprocesador. Estas mejoras hicieron que los i486 fueran el doble de rápidos que el par i386 y que el i387, operando a la misma frecuencia de reloj. El procesador Intel 486 fue el primero en ofrecer un coprocesador matemático o FPU integrado, con el que acelera notablemente las operaciones de cálculo usando una unidad FPU. Las operaciones matemáticas más complejas son realizadas con este coprocesador de manera simultánea, perdón, y las procesa independientemente. Posteriormente pasamos a 1991 ahora con la empresa AMD. El AMD AMX X86, procesadores fabricados por AMD 100% compatibles con los códigos de Intel de ese momento, llamados clones de Intel, llegaron incluso a superar la frecuencia de reloj de los procesadores de Intel y a precios significativamente menores. Aquí se incluye la serie AM286, AM386, AM486 y AM586. 1993, PowerPC 601 es un procesador de tecnología RISC de 32 bits en 50 y 66 GHz. En su diseño utilizaron la interfaz de bus de Motorola 88110. En 1991, IBM busca una alianza con Apple y Motorola para impulsar la creación de este microprocesador. Surge la alianza en AIM, Apple por sus nomenclaturas Apple, IBM y Motorola, cuyo objetivo fue quitar el dominio que Microsoft e Intel tenían en sistemas basados en 803, 86 y 804, 86 PowerPC, abreviada PPC o MPC. Es el nombre original de la familia de procesadores de arquitectura de tipo RSI, que fue desarrollada por la alianza de AIM. Los procesadores de esta familia son utilizados principalmente por Macintosh de Apple Computer, y su alto rendimiento se debe fuertemente a su arquitectura tipo RSI. Posteriormente, y ya más actual, pasamos a los que son muy popularmente de nuestra generación, que son los Intel Pentium. El microprocesador de Pentium poseía una arquitectura capaz de ejecutar dos operaciones a la vez, gracias a sus dos tuberías de datos de 32 bits cada uno equivalente al 486DXU y el otro equivalente al 486SXU. Además, estaba dotado de un bus de datos de 64 bits y permitiría un acceso de memoria de 64 bits, aunque el procesador seguía manteniendo la compatibilidad de 32 bits para las operaciones internas y el registro también era de 32 bits. Las versiones que incluían instrucciones MMX
no solo brindaban al usuario un más eficiente manejo de aplicaciones multimedia, sino que también ofrecía en velocidades de hasta 233 MHz y se incluyó una versión de 200 MHz y la más básica trabajaba alrededor de 166 MHz de frecuencia de reloj. El nombre Pentium se mencionó en las historietas y charlas de la televisión diaria. En realidad se volvió una palabra muy popular poco después de su introducción. Pasamos con el PowerPC 680 en 1994. En este año IBM y Motorola desarrollan el primer prototipo de procesador PowerPC de 64 bits, implementación más avanzada de la arquitectura PowerPC, que estuvo disponible el año próximo. El 620 fue diseñado para su utilización en servidores y especialmente optimizado para usarlos en configuraciones de 4 y hasta 8 procesadores en servidores de aplicaciones de base de datos y video. Este procesador incorpora 7 millones de transistores y corre a 133 MHz. Es ofrecido como un puente de migración para aquellos usuarios que quieren utilizar aplicaciones de 64 bits sin tener que renunciar a ejecutar aplicaciones de 32 bits. Pasamos a lo que es otro Intel Pentium. Es lanzado al mercado en otoño de 1995. El procesador Pentium Pro profesional se diseñó como una arquitectura de 32 bits. Se usó en servidores y programas y aplicaciones para estaciones de trabajo de redes. Impulsaron rápidamente su integración en las computadoras. El rendimiento de código de 32 bits era excelente, pero el Pentium Pro a menudo era más lento que un Pentium cuando ejecutaba código o sistemas operativos de 16 bits. El procesador Pentium Pro estaba compuesto por alrededor de 5,5 millones de transistores. Como vemos aquí, hasta algunos años se está cumpliendo la ley de Moore. En 1996, habiendo abandonado los clones AMD, fabrica con tecnologías análogas a Intel. AMD sacó al mercado su primer procesador propio, el K5, rival del Pentium. La arquitectura RISC 86 de la AMD K5 era más semejante a la arquitectura del Intel Pentium Pro que a la del Pentium, que el K5 es internamente un procesador RISC con una unidad x86 decodificadora, transformando todos los comandos x86. En la mayoría de los aspectos era superior al K5. Era superior el K5 al Pentium, incluso de inferior precio. Sin embargo, AMD tenía pocas experiencias en el desarrollo de microprocesadores y los diferentes hilos de producción marcados se fueron superando con poco éxito. Se retrasó un año con su salida al mercado. A razón de ello, sus frecuencias de trabajo eran inferiores a las de la competencia y por tanto los fabricantes de PC dieron por sentado que era inferior. Posteriormente, en 1996, los AMD K6 y K6 II no solo consiguió hacerles seriamente la competencia a Pentium MMX de Intel, sino que además amargó lo que de otra forma hubiese sido un plácido dominio del mercado, ofreciendo un procesador casi a la altura del Pentium 2, pero por un precio muy inferior. En cálculos en coma flotante, el K6 también quedó por debajo del Pentium 2, pero por encima del Pentium MMX y del Pro. El K6 contó con una gama que va desde los 1600, los 166 hasta los más de 500 MHz y con el juego de instrucciones de MMX, ya que han convertido en estándares. Más adelante se lanzó una mejora de K6, los K6 II de 250 nanómetros, para seguir compitiendo con los Pentium 2, siendo este último superior en tareas de coma flotante, pero inferior en tareas de uso general. Se introduce un juego de instrucciones SIMD denominado 3D Now. Posteriormente pasamos al Intel Pentium 2, un procesador de 7,5 millones de transistores
Se busca, entre los cambios fundamentales con respecto a su procesador, mejoras en el rendimiento de ejecución de código de 16 bits, añadir al conjunto de instrucciones MMX y eliminar la memoria caché segundo de nivel. Eliminar. No. En 1997, posteriormente pasamos a 1997, el Intel Pentium 2, un procesador de 7,5 millones de transistores. Se busca, entre los cambios fundamentales con respecto a su predecesor, mejorar el rendimiento. No. En 1997, el Intel Pentium 2, un procesador de 7,5 millones de transistores. Se busca, entre los cambios fundamentales con respecto a su predecesor, mejorar el rendimiento en la ejecución de código de 16 bits, añadir el conjunto de instrucciones MMX y eliminar la memoria caché de segundo nivel del núcleo del procesador, colocándola en una tarjeta de circuitos impreso. Junto a este, gracias al nuevo diseño de este procesador, los usuarios de PC pueden capturar, revisar y compartir fotografías digitales con amigos y familia vía internet, revisar y agregar texto, música y otros con una línea telefónica. El enviar video a través de las líneas normales de teléfono mediante internet se convierte en algo cotidiano. Posteriormente, en 1988, el Intel Pentium Xeon se diseña para cumplir con los requisitos de rendimiento de computadoras de medio rango, servidores más potentes y estaciones de trabajo workstation. Consiste con una estrategia de Intel para diseñar productos de procesadores con el objetivo de llenar segmentos de los mercados específicos. El procesador Pentium 2 Xeon ofrece innovaciones técnicas diseñadas para las estaciones de trabajo y servidores que utilizan aplicaciones comerciales exigentes como servicios de Internet, almacenamiento de datos corporativos, creaciones digitales y otros. Pueden configurarse sistemas basados en este procesador para integrar de 4 u 8 procesadores trabajando en paralelo, también más allá de esa cantidad. Pasamos con el Intel Celeron en 1999. Continuando la estrategia Intel en el desarrollo de procesadores para el segmento de mercados específicos, el procesador Celeron es el nombre que lleva la línea de bajo costo de Intel. El objetivo fue poder, mediante esta segunda marca, penetrar en los mercados impedidos a los Pentium de mayor rendimiento y precio. Se diseña para añadir valor del segmento del mercado de los PC. Proporcionó a los consumidores una gran actuación de bajo coste y entregó un rendimiento destacado para usos como juegos y el software educativo. Pasamos a lo que es por la parte de AMD, una AMD Athlon K7 Classic y Thunderbird. Procesador totalmente compatible con la arquitectura de x86. Internamente el Athlon es un rediseño de su antecesor, pero se le mejoró sustancialmente el sistema de coma flotante, ahora con 3 unidades de coma flotante que pueden trabajar simultáneamente, y se le incrementó la memoria caché. De primer nivel, L1 a 128 KB, 64 KB para datos y 64 KB para instrucciones. Además incluye 512 KB de caché de segundo nivel. L2, el resultado fue el procesador x86 más potente del momento. El procesador Athlon como núcleo de Thunderbird apareció como la evolución de Athlon Classic. Al igual que su predecesor, también se basa en la arquitectura x86 y usa el bus EV6, el procesador de fabricación usando para todos estos microprocesadores es de 180 nanómetros. El Athlon Thunderbird consolidó a AMD como la segunda mayor compañía de fabricación de microprocesadores, ya que gracias a su excelente rendimiento supera siempre al Pentium 3 y a los primeros Pentium 4 y de Intel a la misma frecuencia de reloj y de bajo precio. La hicieron muy popular tanto entre los entendidos como los iniciados en la informática. En el Intel Pentium 3, el procesador Pentium 3 ofrece 70 nuevas instrucciones de Internet Streaming. Las extensiones de SIM
que refuerzan dramáticamente el rendimiento con imágenes avanzadas 3D, añadiendo una mejor calidad de audio, video y rendimiento en aplicaciones de reconocimiento de voz. Fue diseñado para reforzar el área de rendimiento en el Internet. Le permite a los usuarios hacer cosas tales como navegar a través de páginas pesadas con muchos gráficos, tiendas virtuales y transmitir archivos de video a alta calidad. El procesador se integra con 9,5 millones de transistores y se introdujo usando la tecnología de 250 nanómetros. Posteriormente pasamos bueno, aquí entramos a los años 2000. En AMD Athlon fue posteriormente de una frecuencia de reloj de CPU 1,8 GHz a 3,2 GHz, longitud de canal de MOSFET de 0,3 UM a 65 nanómetros, conjunto de instrucciones MMX y SSE, SSE2, SSE3 y x86 y 64 bits con 3D Now, microarquitectura de K8 y microarquitectura, número de núcleos 1 y zócalos y socket de 754. Y esto por mi parte sería todo.